Bueno, continuando con las reglas de derivadas, más allá de las funciones potenciales que hemos visto hasta ahora, hay otro tipo de funciones que ustedes han estudiado. Entre ellas tenemos la función logarítmica y la función exponencial. Recuerden que cómo podemos clasificar cada una de ellas, sencillamente la logarítmica y la exponencial, cómo distinguirla según donde se encuentre la variable. Con esas funciones, si llegáramos a hacer el mismo trabajo que hicimos en la deducción de la clase 4, donde hicimos la deducción de las reglas, vimos cómo aplicando la definición del límite se llegaba a una regla por la cual después era más fácil hacer directo las derivadas de las funciones. Por lo tanto, acá nos vamos a evitar ese trabajo y vamos a anunciar directamente, y queda a cargo de ustedes si les interesa investigarlo, pero sería aplicando la definición, como cada vez que tengo una función logarítmica, el logaritmo natural de x en este caso, la derivada nos va a dar otra función que es 1 sobre x. Así como vimos antes que la de x a la n es n por x a la n menos 1, acá nos está diciendo que la del logaritmo, cuando la derivo, me queda 1 sobre x. Y que la función exponencial, cuando la derivo, queda ella misma, queda como está, e a la x. Ahora bien, vamos a ver cómo aplicamos esas dos reglas, pero vamos a recordar, ¿sí?, esta propiedad que tienen las logarítmicas y las exponenciales. ¿Cuál es la propiedad? Si ustedes recuerdan, cuando dibujaban la función logarítmica les daba una curva de este tipo con asíntota vertical, y si dibujaban la inversa de esa función aparecía la exponencial. Recuerden que acá aparecía la recta espejo. O sea que esta es logaritmo de x y esta es e a la x. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que teníamos que recordar es que la función logaritmo de x, ¿sí?, la inversa, si yo quiero obtener la inversa de esa función, obtengo e a la x. Y por lo tanto también la inversa de e a la x es logaritmo de x. O sea que estas funciones, una es la inversa de la otra. ¿Cómo lo puedo simplificar esto de entender una es la inversa de la otra? Con esta sencilla observación, que si yo tengo una función que es logaritmo natural de e a la x, logaritmo y exponencial, una es la inversa de la otra. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir x. Esto por un lado. Y en forma paralela, si yo tengo una función que es e elevado al logaritmo natural de x, esa función es lo mismo que yo diga x directamente. O sea, fíjense de qué manera podrían hacer la analogía para el razonamiento. Que el logaritmo y la exponencial se simplifican entre sí, ¿sí?, se anulan. No está bien dicho matemáticamente, pero en el modelo mental de ustedes les queda como que una se anula con la otra. Es como que si yo tengo una cantidad x, la multiplico por 2 y después la divido por 2, ¿qué es lo que voy a obtener? Esa misma cantidad x. O sea, la multiplicación y la división como inversa una de la otra. Entonces acá ocurre lo mismo. Esta propiedad es muy importante porque me va a permitir ver estructuras que las voy a poder simplificar y mucho. Recuerden, esta es la propiedad de la inversa que ya conocíamos de la exponencial y logarítmica. Sus derivadas son estas dos que hemos visto acá. La derivada del logaritmo es 1 sobre x y la exponencial es ella misma. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Yo quiero hacer la derivada de esta función. Entonces tengo que derivar estos dos términos. Acá tengo una constante, 3, y la derivada del logaritmo de x, que dijimos que es 1 sobre x. Más, ¿sí?, recuerden, la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Entonces, derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. Más la derivada de x cuadrado, que es 2x. Por lo tanto, concluyo que la derivada de esta expresión es 3 sobre x más 2x. Y ahí ya obtuve la derivada. Veamos el otro ejemplo.
5 por e a la x. El 5 es una constante, queda multiplicando, y a la x, la derivada, perdón, de e a la x, dijimos que es ella misma, e a la x. Entonces, ¿qué voy a escribir? 5 por e a la x. Más, si acá derivo, ¿qué me va a quedar? 20x a la cuarta. Y por último, si en este derivo, ¿qué me va a quedar? 2 por 1 sobre x. Y ahí ya quedó derivado. Si quieren, pueden emplear otro paso diciendo 5 e a la x más 20x a la cuarta más 2 sobre x. Vamos a ir elevando el tono de los ejemplos. Acá tengo esta expresión. Acá me encuentro, recuerden que siempre les digo, cuando ustedes tienen una expresión que es un poco más compleja, tienen que emplear un paso en prepararla. Entonces, este primer paso, yo la preparo y fíjense que no pongo derivada, porque no voy a derivar. ¿Por qué? Porque este término sí lo dejo como está, porque no tengo nada para hacer. Pero este término, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como x a la 1 medio. Para prepararlo y sí poder derivarlo en el paso siguiente, que me va a quedar entonces que la derivada va a ser 2 tercios de e a la x, porque e a la x queda como está derivado, más 1 medio de x a la menos 1 medio, que es como se deriva esto. ¿Sí? Si alguien quiere ver un poquitito más, recuerden que esto lo podríamos escribir como 2 tercios de e a la x, y acá ¿qué les quedaría? Les quedaría más 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Revisen por qué esto es equivalente a esto. Pero hasta acá está bien, está derivado, pero es bueno que trabajen esa equivalencia de expresiones. Seguimos con el otro. Acá lo mismo. Tengo que prepararlo. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque ahora, fíjense, los ejemplos que les di antes, e a la x estaba solo, sin ninguna complejidad. El que di acá, e a la x estaba solo, sin ninguna complejidad. Logaritmo de x también. En todos esos ejemplos era logaritmo de x o e a la x sin complejidad. En cambio acá pongo logaritmo natural de elevado a la x al cubo. Y ahí es donde digo, esto con esto, estoy poniendo logaritmo con exponencial, una es la inversa de la otra. Por lo tanto, al preparar lo que me va a quedar, que esto es lo mismo que decir x al cubo, o sea, este término es lo mismo que decir x al cubo, más 5x más 1. Lo preparé, no lo derivé. Recién ahora, una vez que ya está preparado, lo derivo. Me quedará 3x al cuadrado más 5 y la derivada de 1, que es 0. Y por último, vayamos a esta expresión. Lo preparo. E a la ln de x cuadrado más 3x. ¿Qué me queda? X cuadrado más 3x. Este con este es una la inversa de la otra, entonces me queda la expresión interna del logaritmo, el argumento del logaritmo. Menos 8x cuadrado. Entonces ahora sí, ya lo preparé, no puse derivada y ahora sí lo voy a derivar. ¿Cómo me quedará esto? Me quedará 2x más 3 menos 16x. Cuando hago toda esta cuenta, sí, fíjense que acá podría haber simplificado antes también, o lo puedo hacer al final. En definitiva, 2x menos 16x, esto me va a permitir que queda 14x más 3. Ahí tengo la expresión derivada. Por último, preparo este. Si este lo preparo, logaritmo de e a la menos x cuadrado. Esto queda menos x cuadrado. Si esto lo preparo, ¿qué me queda? E con ln es una a la inversa de la otra, así que me quedará x menos 1. Ahí quedó preparado. Ahora lo derivo, me queda menos 2x más 1. Y esa es la derivada. Esta es la aplicación importante de las reglas derivadas de la exponencial y logarítmica, pero fundamentalmente asimilando muy bien la propiedad que conocíamos antes de la inversa. Bien, seguimos con otras de las clases.